Jueces 17, versículo 6. Gloria sea a Dios. Bien, vamos a leer, ¿sabe qué? Toda la porción para que usted entienda lo que vamos a hablar. Y voy a hacer un resumen de eso. Jueces 17, del 1 al 6. Dice la Biblia: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una fundición, la cual está puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró uno de sus hijos para que fuera sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía según lo que bien le parecía. Padre, gracias te doy en esta tarde. Te pido que tú bendigas, Señor, tu palabra, y que me permitas, Señor, hablar con denuedo para la gloria de tu nombre. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que tú ministres mi vida, que tú hables a través, Señor, de mis labios, y que tú puedas, Señor, a bendecir y ministrar la vida de tus siervos. Dios, en esta tarde nos hemos reunido para alabarte y bendecirte, escuchar este mensaje, y que seas tú hablando a través de mis labios, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, no me permitas hablar por lo que oigan mis oídos ni vean mis ojos, sino conforme a la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, y te daremos la gloria y la honra. A ti te honro en esta tarde, glorifícate. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. El pasaje que hemos leído en esta tarde, hay unas cosas que podrían parecer contradictorias en nuestro pensamiento al leerlo. Y una de ellas es lo que la madre dice al hijo cuando el hijo devuelve el dinero que él había tomado de ella. Ustedes ven la porción que nosotros tenemos, y nos dice de que había un hombre en el monte de Efraín que se llamaba Micaía. Micaía, según la palabra nos dice, Micaía era un levita. Los levitas no tenían terreno, pero tenían un espacio para vivir en la heredad de Efraín. Y en esa heredad allí vivían los levitas. Los levitas eran los encargados de darle mantenimiento a la casa de Dios, al templo. Eran los encargados de estar en servicio de los sacerdotes, quienes también eran levitas. Y de los levitas salían los sacerdotes, en otras palabras, para que pudieran servir al templo de Dios. Y Micaía, dice la palabra de Dios, que cuando él tomó un dinero de su mamá, el cual eran 1100 siclos de plata, que le fueron hurtados. Y la Biblia dice de los cuales ella maldijo cuando se dio cuenta que ya no los tenía. Pero cuando él los devolvió los 1100 siclos de plata, la madre dijo algo que podía parecer contradictorio a nuestros oídos. Y dice la Biblia que cuando ella dijo: bendito sea por Jehová, hijo, le dijo. Mas él devolvió el dinero a su madre, versículo 4. Lo tomó su madre, 200 siclos de plata, y lo dio a un fundidor. Pero antes de eso, la madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla. ¿A quién le había de tierra, ni en los cielos, ni debajo de la tierra, que pueda ser semejante al Dios que creó todas las cosas? Por tanto, no necesita ninguna imagen él. Entonces parecería contrario lo que esta mujer está haciendo. Gracias, hermano. Parecería contrario. Pero la Biblia nos explica algo muy interesante, a lo cual quizás no mucha gente le pone atención.
Y es el versículo 6. Y el versículo 6 dice, después de haber dicho que Micaía inclusive consagró a uno de sus hijos, o sea, lo apartó, dedicado a que se le diera, fuera como un pequeño sacerdote dentro de su casa para darle rendimiento y adoración a estas imágenes que él tenía. Y dice la Biblia que él se hizo inclusive un efod, es una vestimenta de sacerdote. Y en aquellos días, y aquí está la palabra, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cuál le dije que era el tema de esta tarde, amados? No vivas según te parezca, porque Cristo es el Rey que viene. No vivas según te parezca. Dice que cada uno hacía según lo que bien le parecía, porque Cristo, ahora ya nosotros entendemos eso, de que ya no tenemos que vivir según lo que bien nos parezca, porque Cristo es el Rey. ¿Sabe que este tiempo, déjenme explicarle un poco acerca de lo que estaba sucediendo? Dice la Biblia que Dios sacó a Israel de Egipto. Y dice que al sacar a Israel de Egipto, lo pasa por el desierto, y en el desierto Dios le da leyes a Moisés. Y en las leyes que le da Moisés, no solamente en los 10 mandamientos, había muchas otras leyes. Habían leyes dietéticas, habían leyes morales, habían leyes espirituales dentro de ellas que servían para algo servían. Pero dice la palabra de Dios que cuando Moisés muere, a Moisés no se le permite entrar a la tierra prometida, sino que Dios se encarga a Josué en la tarea de entrar a este pueblo, que era un pueblo numeroso, millones de personas, alrededor de 2,5 millones, quizá más de personas. Cuando entraron, quizá entraron un poquito menos, pero ¿sabe qué? La Biblia dice que todos aquellos que salieron de Egipto, que eran de 20 años hacia arriba, no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? Porque murmuraron en contra de Dios, porque no creyeron a Dios, porque no le tuvieron fe a Él, porque no creyeron la palabra de Dios, y Dios no les permitió entrar a la tierra que Él les había prometido. Pero de los jóvenes de 20 años hacia abajo, esa generación entró. Y Josué se encargó de entrar a esta generación. Y oiga, dice la Biblia que de la generación de Josué, solo él y Caleb entraron a la nueva tierra. ¿Por qué? Porque Dios, en el momento que mandó a Josué y a Caleb a investigar la tierra con 10 espías, 10 príncipes, no estamos hablando de gente que no supiera, eran príncipes, hombres encargados de cada una de las tribus, que conocían la ley de Dios, había oído lo que Dios había hecho, había visto lo que Dios había hecho, y cuando llegó el momento de hablar en favor de lo que Dios les estaba pidiendo, ellos dijeron: no, esa gente nos va a destruir. Sí, así dijeron, bendito Dios. Pero hubieron dos. Aleluya. Hubieron dos, Josué y Caleb, que dijeron: ¿sabe qué? Es cierto, la gente del lugar sí es cierto que están altos, pero ¿sabe qué? La Biblia dice que Él está con nosotros, y los vamos a comer como pan, los vamos a acabar, porque Dios está con nosotros. Y por haber hablado de esa manera, dice la palabra de Dios, Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Y Josué se encargó de enseñarles la palabra a ellos, la palabra de la ley que se le había dado a Moisés. Pero me llama la atención lo que dice Jueces. Y es que hay algo bien interesante, porque en el libro de Jueces, el libro que está después de Josué, se le llama Jueces. Y jueces eran caudillos. Y nos dice que en el libro de Jueces, que en aquellos días no había rey en Israel, porque entonces no había rey. Ustedes saben que el rey llegó hasta con el rey Saúl. Dice: en aquellos días no había rey en Israel. El libro de los Jueces se caracteriza por la ausencia de dos palabras. Oiga bien, por la ausencia de dos palabras. Esas dos palabras por las cuales este libro se caracteriza es la palabra ley y la palabra tabernáculo. ¿Qué significa eso? En Jueces no encontramos esas dos palabras. ¿Por qué no? La palabra ley, amado hermano, la ley era la enseñanza, o lo que enseñaba a el hombre a adorar y a conducirse. Adorar a Dios y a conducirse. La ley.
Y el tabernáculo era el lugar que Dios había erigido, había hecho para habitar desde allí, manifestarse a los hijos de Israel. Estas dos palabras están ausentes en el libro de los Jueces. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que había una ausencia de Dios en el pueblo. Y según Jueces, en el capítulo 2, nos dice a nosotros que cuando murió Josué y murieron los hombres que estaban con Josué, se levantó una generación que no conoció a Dios. Yo les quiero hablar a los padres en esta tarde también. ¿Qué tanto conocen sus hijos a Dios? Porque usted es responsable de eso. ¿Qué le está enseñando a usted a sus hijos? ¿Hay un altar familiar en su casa? Si no lo hay, espero que después de este día usted dedique un momento para un altar familiar. Y quiero decirle que ver la casa voladora o el robot cristiano no significa de que eso es un altar familiar. Altar familiar es que ustedes como padres dediquen el tiempo para enseñarles a ellos la palabra de Dios. Lo que sucedió en el libro de Jueces fue un caos. Quiero citar 4 figuras que nos hacen una representación de Cristo en el tiempo actual. Número 1 de estas figuras era el profeta. La Biblia dice de que Dios levantó a profetas y vamos a ver a través de ellos qué es lo que Dios estaba persiguiendo al final. 4 cosas estaba buscando Dios, quizá algunas más, pero quisiera citar 4 cosas al final de lo que Dios buscaba con estos individuos, estas figuras. El número de uno de estas figuras es el profeta. A través del profeta, Dios traía la palabra inspirada de él para que el pueblo la entendiera y creyera y se apercibiera. ¿Cuál es la palabra? La palabra inspirada. Dice la Biblia en 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 21, porque nunca la palabra de Dios vino, fue traída como una revelación independiente, porque siempre los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y la palabra inspirado por el Espíritu Santo significa de que Él, Dios, es como que si el aliento de Dios viniera en esa palabra. Entonces dice la Biblia que el profeta era el hombre que hablaba de parte de Dios al pueblo para que el pueblo se corrigiese, para que el pueblo entendiera lo que Dios estaba tratando de hablar. Número 1 de esta figura es el profeta. Y se cumplía todo lo que Dios hablaba a través de él. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 22, nos habla una de las características que hasta el día de hoy nosotros podemos tener en cuenta cuando alguien nos da una palabra. Dice que si el hombre que hablare de parte de Dios, si la palabra se cumple, es que Dios la dijo. Pero si la palabra que el hombre o la mujer habló no se cumple, no tenga miedo de nada. Habló por pura presunción. Habló por pura emoción. Y eso hasta el día de hoy sucede. Pero cuando alguien habla de parte de Dios, oiga, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar, ya sea la gente se arrepiente o ya sea le cae mal a la gente. Una de dos, dijo el hermano esta tarde, y eso me recordaba algo que había escuchado anteriormente. Amados hermanos, nosotros vemos que en este libro de Jueces, estas dos palabras, la ausencia, la ley, que era la manera en que se le indicaba a la gente cómo conducirse, y el tabernáculo es la casita de reunión, la casita donde Dios había determinado, o podríamos decir la figura donde Dios había determinado que iban a estar la presencia de Dios en él. Y sabe que las tribus se reunían alrededor del tabernáculo cuando venían en el desierto. Y el tabernáculo estaba en medio porque la presencia de Dios tiene que estar en medio. Tiene que estar en medio. Allí había palabra de Dios, allí había presencia de Dios, allí había sacrificio. Como el corazón es el centro de la vida del hombre, si tu sacrificio, si tu oración, si tu palabra, si la presencia de Dios no está en tu corazón, hay algo que está mal. Si Dios no es el centro de tu vida, hay algo que está mal.
Y esto es la consecuencia de lo que estamos viendo. Por eso el tema dice: no vivas según te parezca, porque Cristo es el Rey. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Entonces vemos la primera de estas características, que es un profeta. ¿Sabe que en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 45, cuando Natanael vino y le dijeron cuando Felipe vino y buscaron a Natanael, y le dijo: hemos hallado al Cristo, hemos hallado aquel de quien habló Moisés, el profeta. O sea que esta palabra estaba afirmando que la Biblia sí apuntaba que Dios iba a levantar a un profeta así como Moisés. Y Él les iba a percibir, Él les iba a hablar de la palabra. Porque esta palabra nos edifica. Amén. Esta palabra, amados hermanos, nos exhorta. Esta palabra, amados hermanos, nos consuela. Aleluya. Cuando el hombre está herido, lo consuela. Cuando el hombre está rebelde, lo exhorta. Y le dice: no te vayas por este camino, te va a ir mal. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando el hombre necesita entendimiento, lo edifica. Comienza a construirlo para que pueda caminar. Aleluya. Y dice la Biblia que la segunda de estas figuras era el sacerdote. Ya llegando al tiempo del tabernáculo, teníamos al sacerdote. Y el sacerdote, él también debía oír la voz de Dios. Y debía amonestar a la gente de parte de Dios. Dice Ezequiel en el capítulo 3, versículo 17. ¿Cuántos están durmiendo? Púñelo si lo ve dormido, para que no se duerma. Gloria sea al Señor. Dice la Biblia en Ezequiel en el capítulo 3, en el versículo 17. Se lo voy a leer en esta tarde, pero usted búsquelo también para que no piense de que lo que yo estoy hablando sale nada más como invento. Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Aconteció que el clavo de los 7 días vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto, y Ezequiel era un sacerdote, oiga bien, yo te he puesto por atalaya la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Oiga, los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, si tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea perseguido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Había una gran responsabilidad sobre el sacerdote de amonestar a la iglesia, de amonestar al pueblo y hacer mención de la ley de Dios. De la ley de Dios. Yo sé de que muchas veces el pastor va a caer mal por algunas cosas que diga, pero Dios lo ha llamado a decir las cosas. Y si yo no lo digo, yo tengo una gran responsabilidad. Yo prefiero caerle mal por decirle la verdad que ser amigo suyo por decirle la mentira. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces el sacerdote debe oír la voz de Dios. Pero oiga, por eso necesita estar en conexión con Dios, para oír la voz de Dios. Si yo no tengo la conexión con Dios, yo no puedo oír la voz de Dios. Si yo no me guardo para el Señor, yo no oiré la voz de Dios. Si yo no tengo comunión con Dios, si yo no aparto algo de tiempo de meditación, si yo no tengo un momento, aunque sea mi espacio personal, yo no voy a poder hablar. Y si mi vida está caminando chueca conforme a la dirección de Dios, yo le voy a hablar lo que no le afecte a mí ni le afecte a usted. Por eso es que hay una responsabilidad, porque cuando el hombre de Dios está caminando firme, la palabra que se firma en él se llama obediencia ante todas las cosas. Amén. Y esa palabra es tremenda, hermanos. Oiga, entonces vemos la figura número 2, es el sacerdote. La Biblia dice en 1 Pedro 2:9 que nosotros somos real sacerdocio. Oiga, ahora nosotros somos ese sacerdocio. Nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios.
Que los sacerdotes en el antiguo tiempo ministraban en el santuario, ahora nosotros ministramos a aquel que está dentro de nosotros, porque nosotros llegamos a ser como la figura del santuario en alguna manera. Yo sé que Cristo es esa figura principal, pero a nosotros nos ha dado la oportunidad de tener al Espíritu de Dios dentro de nosotros, que si tú no ministras ese Espíritu que está dentro de ti, esa presencia se va a ir. Y va a suceder lo que sucedió en 1 Samuel del capítulo 2, un Icabod, que significa la gloria se fue. Yo creo que hay muchas personas donde la gloria ya se fue. Ya no sienten nada. Están muertos. Ya no les puede hablar de ayuno porque les da dolor de cabeza. Y no se les puede hablar de buscar de Dios porque todo hay contrapiés, hay contrapuestos, todo esto. Ya no se les puede hablar de sometimiento ni de sacrificio, porque van a decir, demasiado me sacrifico yo. Cuando la vida de la persona está en un Icabod, la gente comienza a actuar en rebeldía, y todos tenemos rebeldía dentro de nosotros. No diga que usted que no, todos. Yo lo he encontrado dentro de mí. Todos, los hombres de Dios, los profetas delante de Dios tenían algo de rebeldía. Y tenemos a las pruebas en la Biblia, porque la Biblia no oculta nada. Tenemos a un Jeremías en Jeremías capítulo 20 diciendo, y dije, no voy a hablar más de tu palabra. Usted no me va a creer, pero yo algunas veces he dicho eso también. Y usted me va a decir, no, hermano, pero ¿cómo? Es la realidad. ¿Por qué lo voy a mentir? Y vemos eso porque dentro de nosotros todo es una rebeldía. A veces si no se hace lo que yo digo, entonces yo no voy. No lo hago. Rebeldía. ¿Por qué no se hace lo que Dios ha dicho? Porque hay cierta rebeldía dentro de nosotros para no hacerla. Y vemos en esta gente que eso es lo que sucedió porque hay dos factores que determinan que el hombre sea rebelde. Uno de ellos es la ignorancia de la palabra de Dios. La Biblia dice en Oseas capítulo 6, este pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Una de esas cosas es el conocimiento. Cuando la gente no tiene conocimiento de Dios, comete cosas que son contrarias a su voluntad. Pero otra de ellas es la rebeldía y la decisión personal de no sujetar mi vida a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hacer lo que yo digo, no lo que Dios diga, lo que yo digo. Lo que yo digo. Y yo sé que hay cosas que como seres humanos nunca vamos a entender a plenitud hasta que estemos delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Yo nunca voy a entender por qué el Señor me pidió de que las hermanas se sentaran una de los hermanos a otro. Nunca. Y soy tan honesto en decirlo, nunca he estado de acuerdo. Pero tiene que hacerse porque Él me dijo que lo hiciera. Entonces son ejemplos, amados hermanos, y perdón que me ponga este ejemplo yo. Pero he entendido una cosa, que cuando Dios habla tiene que hacerse. Aleluya. Amén. Porque si tú no lo haces, lo que determina esto es que tú no estás tratando de hacer lo que Dios quiere hacer. Y algunos dicen, no, pero es que Dios te va a especificar cada una de las cosas. Dios no especifica cada una de las cosas porque no tiene que darle explicaciones a nadie. Él es Dios. Aleluya. Él es Dios. Y si no, vean a cada uno de los individuos dentro de la palabra de Dios. A Moisés. Moisés no sabía todo determinado. Pero si voy, ¿quién me va a enviar? ¿Quién le digo? Dile que te envíe el yo soy. ¿Quién es el yo soy? Dile que te envíe el yo soy. ¿Dónde está la explicación? ¿Quién es el yo soy? Yo soy el que soy. Ahí está, dile eso. Que te envíe el yo soy. Entonces, amados hermanos, hay algo que Dios nos manda a nosotros y es a obedecerle. Vemos en la palabra de Dios, oiga, en la palabra de Dios, vemos que el sacerdote estaba puesto para obedecer a Dios ante cualquier otra figura, obedecer a Dios. Y cuando usted y yo decidimos obedecer a Dios, amados, y ya nos irá bien. Nos irá bien, aunque no entienda usted, nos irá bien. Nos irá bien. Porque al final no es que Dios le está pidiendo que usted entienda lo que Él quiere hacer. Dios le quiere ver qué tan obediente es usted. ¿Sí o no? La tercera de las figuras que nosotros vemos
es un caudillo. Y el caudillo llega al tiempo de los jueces. Es el tiempo también del que estamos hablando. Debido a la desobediencia, debido a que faltó el conocimiento de Dios, la nación entera se pervirtió. Y de allí tomamos el caso de Micaías, que cuando debía de haber estado él diciendo, levantemos el tabernáculo para adorar a Jehová Dios del cielo, él estaba diciendo, traigamos figuras y hagamos fundiciones, imágenes acá. Y la mamá de él estaba confundida. Lo he prometido a Jehová. O sea que había nada más una palabra de Jehová, de Dios, como el mundo ahora en día dice, Dios, gloria a Dios, Dios te bendiga, pero Dios no está allí. Vemos a través de los frutos. Por los frutos los van a conocer. Vemos a través de sus obras. Por sus frutos los van a conocer. La mamá estaba diciendo, lo he dedicado a Dios, pero aquí está, toma esto y vete a hacerte unas figuras de fundición. Si ellos hubiesen sabido la palabra de Dios, pero estaba el factor de la ignorancia. Aleluya. Pero ahora llega a otro punto de la historia, cuando ya hay jueces o caudillos. ¿Quién era un juez o un caudillo? El libro de Jueces nos relata que hubieron 15 jueces, incluyendo a Samuel. Y escuchen bien esto. Cada uno de estos jueces estaba puesto ¿para qué? Era enviado por Dios para liberar a su pueblo. ¿Para qué? Para liberar al pueblo. Era enviado para devolver la paz. ¿Para qué? Devolver la paz. Devolver la paz. Era enviado para hacerles retomar posesión. ¿Para qué? Lo que habían perdido, lo habían que volver a tomar. El enemigo llegamos y entre todas esas historias, ahí tenemos a Débora y a Barak, tenemos a Jefté, tenemos a Sansón como el último de ellos. Escucha, los enemigos habían estado, y esto es algo muy importante, es que cuando tú estás en desobediencia delante de Dios, Dios va a hacer que tus enemigos se levanten para tratar de sujetarte, subyugarte y someterte. Pero cuando usted viene en obediencia a Dios, oiga, Dios levantará a alguien, a algo, de alguna manera, oiga, a Dios, para darte libertad, para hacerte devolver el estado de la paz emocional que necesitas. Poderoso Dios. Para darte liberación. Hoy hay mucha gente que no es libre. Aún en la iglesia evangélica hay gente que no es libre. Hay gente que tiene resentimiento contra otro y no puede ver a otra persona. No hay libertad. Entonces Dios ha llamado, oiga, ahora Cristo Jesús viene a ser la figura que retoma cada una de estas figuras. La Biblia nos dice que Él es entonces el profeta que iba a hablar de parte de Dios. La Biblia nos dice que Él es el sacerdote y sumo sacerdote que está velando por nuestro interés. En el cielo Él está a la diestra de Dios, rogándole al Padre por tu vida y mi vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. La Biblia nos dice entonces que Él es nuestro juez, nuestro caudillo. No es solamente aquel que venía a liberarnos, sino aquel también que va a traer juicio en algún momento determinado. Oiga, Él nos vino a dar libertad y a devolvernos la paz para que por medio de Cristo Jesús tengamos paz para con Dios, dice la palabra. Pero un día también Él va a venir para hacer juicio. Y el número 4 de esto es el rey. Y quiero llegar al versículo donde tomamos, donde dice, no había rey en aquel entonces, cada uno hacía según le parecía. Así como cada una de estas figuras, Deuteronomio capítulo 17, del versículo 18 y 19 dice que el rey debía mantener una copia del libro. ¿Pueden leerlo conmigo? Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 y 19. Dice que el rey debía de mantener una copia del libro sagrado de la ley. Y que el rey tenía también, óigame lo que dice la Biblia, que el rey, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. O sea que lo que sepan los levitas y los sacerdotes en el templo de Dios, lo tendría que saber el rey. Dice, y lo tendrá consigo y leerá en él
todos los días de su vida, algo que ni aún a veces nosotros hacemos, leer la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Para que aprenda a temer a Dios. Y aquí está el principio de las cosas. Él necesitaba temer a Dios. Si algo de lo que yo le puedo enseñar a usted como pastor es que usted tema a Dios. Que se tenga reverencia a Dios. Que usted camine en la calle como camina aquí en la iglesia. Que camine en el trabajo como camina aquí en la iglesia. No que aquí sea una persona, allá sea totalmente diferente. Allá sea el primero en decir los chistes rojos. Sea el primero en decir, mira qué buena está aquella mujer que va allá. Sea el primero en decir, no hombre, qué papacitos de esa manera, así son los que me gustan a mí. Que usted sea la que diga gloria a Dios, porque Dios es el que salva, el que sana, el que liberta, el que cambia, el que restaura, el que transforma. Así hablaba yo, pero Dios me cambió. Así andaba yo y por misericordia, por eso amo al que está perdido, porque Dios me tuvo amor a mí. ¿O no es así, hermano? Que nosotros tenemos que tener misericordia al perdido, ¿o no es así? Que cuando veamos al perdido sintamos que nosotros somos los que estamos ahí, porque nosotros podemos llegar a esa condición que Dios nos permitió de alguna manera, que salieron de esa vida para que tengamos misericordia de que se encuentra así. Pero usted y yo somos rápidos para juzgar, hermano, rápido, te vas a ir al infierno. Y ni Cristo Jesús nos manda al infierno ahorita y nosotros ya andamos anticipando el boleto de la gente. Si nosotros supiéramos lo que Jesús siente cuando habla de un alma al infierno, quizás nunca más volveríamos a decir, te vas a ir al infierno. Yo lo digo con todo temor y temblor cuando le digo a la gente, ¿sabe qué? Si tú no te arrepientes, hay un lugar de condenación esperando. El infierno está esperando a todo aquel que quiera desobedecer a la ley de Dios. Pero escucha lo que la Biblia dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Quiero citar esto bien claro. No es lo que a usted le parece que es lo que la palabra de Dios dice. Es lo que la Biblia dice. Porque somos buenos para quitarle a la Biblia el peso que tiene. No, hermano, pero es que yo no puedo hacerlo de esa manera. Porque si a mí me ofendieron, yo no puedo perdonarlo. Y la Biblia dice, así como Cristo nos perdonó a Colosenses capítulo 3, si alguno tiene queja contra el otro, perdonadlo como Cristo lo perdonó a usted. Amén. La Biblia entonces dice, oiga, que el rey, en cuanto se siente, dice, y no tendrá consigo y lo tendrá consigo y le leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlas por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Una de las características que la Biblia dice que nosotros somos reyes es esta, que nos da responsabilidades en este momento. Y cuando llegue Cristo Jesús, nosotros tenemos recompensas de parte de Dios en el milenio. Pero mientras tanto, usted y yo tenemos responsabilidades. Que no se nos eleve el corazón, creyéndonos más que otros. Amén. Y que aprendamos a guiar a los demás por el camino correcto. Amados hermanos, esto no es ni politiquería ni religiosidad. Esta es la palabra de Dios. Oiga, la Biblia nos dice de que este hombre debería aprender, el rey tenía que aprender esta palabra, tenerla consigo y leerla. Si nosotros perecemos muchas veces por ignorancia, pero la número 2 por lo que perecemos es por desobediencia. Aleluya. Porque a veces se nos dice y dicen, no, yo no lo voy a hacer. Aleluya. Ayúdenos, Señor. Poderoso Dios. En una ocasión le dijeron a una mujer, si usted se separa, usted se puede volver a casar. Aunque no me vuelva a casar, me separo de este hombre. ¿Sabe qué pasó después? 3 años después la mujer se casó. Y qué tremendo, ¿no? Porque la mujer, la actitud del ser humano, ¿cómo es, hermanos? Somos así, somos toscos. Queremos hacer solamente lo que nosotros decimos.
Pero dice la Biblia, oiga lo que dice, no había rey. ¿Por qué dice que no había rey? ¿Entiende ahora usted esta frase? Porque el rey era el encargado de leer la palabra. El rey era encargado de decirle al pueblo, caminemos delante hacia Dios. Pueblo, démosle la gloria a Él. Pueblo, honremos a Dios. El rey era el encargado de decretar ayuno. Escucha lo que pasó en Nínive. El rey dijo que desde mañana todo el mundo ayune. Ni a las vacas, ni a las ovejas, ni a los caballos, ni a los burros, ni a las gallinas les den de comer. Todo el mundo va a arrepentirse y a orarle a Dios, y Dios nos va a perdonar. Escuche eso. Nadie comió porque hubo un rey que habló y dijo, oiga, es necesario que nos arrepintamos. Y este rey que no conocía la palabra, pero oyó el mensaje, no creyó que Nínive sería destruida. Y por amor a la gente y a la ciudad no permitió eso y dijo, hagamos algo para que no sea destruida nuestra vida. El rey era encargado de llevar ese mensaje, que el mundo no fuera destruido. Gloria a Dios. Amados hermanos, si nosotros sabemos que hoy en día Cristo Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, si nosotros sabemos que Él es nuestro sacerdote, si nosotros sabemos que Él es nuestro libertador, y si nosotros sabemos que Él es nuestro profeta, la palabra que Él habla se cumple. Escucha bien, amados, nosotros ya no podemos vivir haciendo lo que me da la gana a mí, lo que yo creo que está bien. No, ya hay un rey. Ya hay un rey y se llama Cristo Jesús. En aquel entonces era porque no había rey, no había la palabra, no estaba, amados hermanos, no había presencia de Dios, no había nada que les pudiera dirigir. Y aun cuando Dios estableció a los caudillos, dice la palabra de Dios en 1 Samuel, en el capítulo 3, en el capítulo 4, que Dios le habló a Elí que tenía que hacer algo, y Elí lo corrigió a sus hijos. Y sus hijos decidieron, aún cuando sabían la palabra, hacer lo opuesto a la palabra de Dios. Porque aquí viene la otra parte de lo que le digo, que aún cuando sabemos la palabra, aún cuando el mensaje llega, decidir hacer lo que yo quiero hacer, porque es mi naturaleza. Y le digo porque en ocasiones yo me he portado rebelde también. Es nuestra naturaleza. ¿O hay alguien aquí que no se ha portado rebelde? Levante la mano. Todo el mundo, hermano. Si cada mensaje, ¿cuántos años tiene de ser cristiano? 20 años. ¿Cuántos mensajes escuchados? Imagínense, si ponemos a 2 mensajes por semana, ¿cuántos de eso ha guardado? ¿Cuántas veces? Hoy el maestro aquí nos estaba haciendo la prueba. Díganle el primer mandamiento de la Biblia. Nadie lo sabía. Qué tremendo, hermano. Entonces han pasado los 10, 15, 20 años. Hay que comenzar de nuevo, y es lo que Dios puso en mi corazón, de tengo que comenzar de nuevo, como que si nadie sabe nada aquí, comenzar desde cero. Y yo no es que sepa mucho, pero es necesario que el tiempo, ¿dónde pasó entonces el tiempo con la palabra de Dios? ¿Dónde pasó el tiempo? ¿Para qué lo utilizamos? Amén. Amados hermanos, ya no podemos vivir como nosotros, según nos parezca. Cristo es Rey. Amén. Y cuando Él es Rey, todos son súbditos. Usted y yo todos somos súbditos. Pero no solo Él es Rey, Él es Señor. Y al ser Señor, todos ustedes somos esclavos. Ustedes y yo somos esclavos. Y cuando somos esclavos delante de Cristo, ya hay verdadera libertad. Porque cuando usted decide hacerse esclavo para Cristo, es cuando reconoce verdaderamente la libertad que hay en Él. ¡Qué vida la que yo encontré en Cristo Jesús! ¡Qué vida la que Él puede darle a aquel que es verdaderamente esclavo! Solo en Cristo, amado hermano. Pero ahora entendemos ese pasaje porque dice, no había rey y cada quien hacía lo que le parecía, porque el rey era el encargado de hablar la palabra de Dios y de poder decir al pueblo, arrepintámonos. Por eso se elogia a reyes como Usías, que encontró los rollos de la palabra de Dios allí en la casa, allí en el templo de Dios. Allí estaban los reyes, los rollos, y la casa
casa de Dios estaba clavada con tablas para que nadie entrara. Yo no sé quién de acá le ha puesto tablas a la presencia de Dios, pero en esta tarde te digo, arráncale esas tablas, permite que la presencia de Dios, permite que la palabra de Dios fluya, que el mensaje te alcance. Permitamos eso, amados. Que ese mensaje nos alcance. Que ese mensaje llegue allí, que haga enternecer nuestro corazón. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró en el altar? Que gimió compungido, reconociendo que verdaderamente lo que Dios ha hecho por mí es grande. Verdaderamente no hay privilegio más grande que servirte como sea. Si Jonás desde el vientre del pez clamó, ¿quién soy yo para no clamarte a ti de la condición en la que me encuentro? Usted no sabe lo que se siente estar enfermo, ¿y por qué no estar agradecido? Gracias, hombre. Otros están en peores condiciones. Es que ni para comer tenemos, pero un día va a tener. En el nombre de Cristo Jesús, comience a mostrar por fe lo que Dios va a hacer en su vida. Amado hermano, esto no es solamente de querer sentir emociones, esto es de convicciones. Hay momentos donde usted no lo va a sentir, pero si usted cree, allí es. Al que cree todo lo es posible. Hay momentos donde usted va a pensar que usted está sola, pero Dios está allí, la está viendo y le está diciendo, estoy a la parte y no me ves. No vivamos según nos parezca, porque Cristo es Rey. Y al ser rey, Él te está buscando súbditos que le adoren, para que la gente ya no viva según lo que ellos quieren, sino según lo que Él diga. Es un privilegio servirle al Señor para mí. Y puede ser que, como le digo, que sí, llega un momento difícil en la vida del hombre, pero ¿sabe qué? No lo he hecho, no lo hago porque el Señor está conmigo. Y mientras Él está conmigo, no lo voy a hacer. Mientras Él sigue conmigo, no lo voy a hacer. Y dígalo conmigo en esta tarde: yo no voy a dejar de servirle hasta que tú no me dejes. Dígalo: yo no te voy a dejar hasta que tú no me dejes. No te voy a dejar hasta que no me bendigas, dijo Jacob. Es necesario que usted se dé cuenta que Él es el que está en el trono de gloria. Él establecerá su reino en esta tierra, y aquellos que fueron servidores de Él se van a sentar con Él. Solo sé si le alegra eso a usted, pero hay promesa de vida eterna. Hay promesas que tu situación puede mejorar. Hay promesas que puede vencer los obstáculos, que puede vencer la depresión, puede vencer la angustia, puede vencer la soledad. Hay promesas que en Cristo Jesús sí se puede, sí se puede. Si se puede. Él dijo: todo lo puede Cristo, que me fortalece. Todo lo puede Cristo Jesús. ¿Qué es lo que necesitamos hacer entonces? Pedir la dirección a Él y obedecer cuando nos habla. Pedir la dirección a Él y obedecer. Dios siempre le ha querido dar dirección al hombre. Imagínense cuántos individuos puso en medio del camino para ilustrar que Cristo Jesús, a Él le tenemos que obedecer. Todos ellos eran figura de Cristo. El profeta, el sacerdote, el caudillo, el juez, el rey, todos ellos son figura de Cristo Jesús. Él es Rey de Reyes, Él es sacerdote, Él es nuestro libertador, Él es el juez de la tierra. Amén. Ahora entendemos, y termino con esto, 4 cosas que quisiera señalar. ¿Por qué Dios quiere que usted y yo no vivamos según nos parezca? Primero de todo, le decía, Él quiere enseñarnos temor. Porque a través del temor usted y yo vamos a seguir a Dios. No vamos a pecar. Vamos a sentir el freno al pecar, al querer pecar. Temo a Dios, dijo José. No me podré acostar con la mujer de Potifar, ni la mujer de Chepe, ni la de Pedro, ni la de Juan, ni la de nadie, porque temo a Jehová. Igual la mujer, no me voy a poder acostar ni con Pedro, ni con Juan, ni con el que sea, porque temo a Jehová. Se fija, el temor a Dios. Algunas veces podemos ser gente de iglesia, pero no tenemos temor a Dios. No tenemos a hablar ni del pastor, ni del hombre, ni de nadie. ¡Ah! Ese pastor del pelo un tanto acá. Completamente.
No tenemos temor, hermano. Aleluya. A veces en el trabajo se caen las herramientas y las agarramos y las echamos a la bolsa sin temor. Bendición de Dios, le dieron un cambio de 100. Bendición de Dios, y la mujer va a tener que pagar ese dinerito del poco que gana después. No tenemos temor de Dios. Gloria a Dios. Oh, gloria a su nombre. Y eso es algo que necesitamos edificar en esta casa, es temor a Jehová. Yo no hago las cosas porque no me... Todo me es lícito, sí, yo me lo puedo embolsar, sí, yo me puedo acostar con fulana, con mengano, con esta, sí, yo lo puedo hacer, pero no conviene, no. Y vas a abrir la puerta al infierno y te va a hacer 1000 pedazos. Y después vas a tener que cargar con la conciencia y con la situación toda la vida. Si es que no sale un embarazo no deseado por ahí. Y después un child support de 18 años. Nunca lo olvida. Oh, Dios. Entonces Dios quiere, amados hermanos, que nosotros entendamos esto porque quiere corregir nuestros caminos. Corregir nuestros caminos. Gloria a Dios. Cada vez que usted quiera decir una mala palabra, no la va a decir porque tiene temor a Dios. Perdóname, Señor. Tengo temor a Dios. Y corregirá sus caminos a través de eso. Devolverá la paz a su vida. Hay gente que no tiene paz. Aunque venga a la iglesia, no tiene paz. Un gato suena ahí. Una taza se dio vuelta en el zinc y ya está bien. Y a veces el marido le está diciendo a la mujer, dame vieja. Dios nos quiere dar paz a través de la justicia que Él produce dentro de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Dar la paz que merece. Él pagó el precio de nuestra paz. ¿Sabían eso? Amén. Dice que Él pagó el precio de nuestra paz. Aleluya. Sí, Señor. Él pagó el precio de nuestra paz, iglesia. Que nada le robe la paz. Que nadie le robe la paz. Ese compañero de trabajo incómodo, que no le robe la paz. En el nombre del Señor, yo voy a trabajar con ese hombre. Señor, ayúdame, que no me voy a comportar de la manera que es mi carne, porque ayúdame. En el nombre del Señor. Que no le robe la paz. Amén. Pero también, ¿qué es lo que nos quiere enseñar esto? ¿Por qué no nos va a robar la paz? Porque si hay alguien que es el príncipe de paz, amén, aunque usted esté perdiéndola, regrese a Él, vuelva a Él. Él es príncipe de paz. Amén. Él tiene abundancia, paz para nosotros. Pero también nos quiere enseñar que solamente a Dios se le sirve. Aleluya. Y solamente a Dios se le adora. Y solamente a Dios se le rinde adoración. Que los adoradores de la fuerza de Dios en esta tarde, los adoradores ya no son de 4 paredes, adoran en la calle, adoran en el trabajo, adoran en todo lugar. El adorador tiene el Espíritu de Dios dentro de sí, y hay una palabra que nadie le va a poder parar. Señor, te alabo, en medio de la tristeza te alabo, en medio de la angustia te alabo, en medio del problema te alabo, en medio de la necesidad te alabo, te doy gloria, te doy honra, tú eres mi Dios. Yo no sé si usted lo puede decir conmigo en esta tarde, levantar una voz de oración y decirle, Señor, yo sé lo que ha dicho el médico, yo sé lo que dijo mi hijo hoy día, que se van a ir, pero te alabo porque tú vas a tomar control. Amén. Y allí donde yo le decía la vez pasada, en la predicación pasada, hay gente que quiere que levantaron aleluya en medio de la guerra. Hay gente que tiene que callarle la boca, taparle la boca al diablo y decirle, Satanás, Jehová te reprenda. Porque aquí hay alguien que le va a alabar a Dios en medio de la dificultad que sea. Bendito sea su nombre. Yo me recuerdo un cántico que yo aprendí cuando recién llegué a este país, que decía, mi boca no cantará otra cosa que no sea alabanzas al Señor Jehová. Mi boca no cantará otra cosa que no sea alabanzas al Señor Jehová. Canta mi boca
Canta mi boca, canta la boca. Oiga, amado hermano, ahora los cristianos hasta el reggaetón andan en el carro y cuando... Amado hermano, y no digo un error que se le quedó la radio, no, hablo con aquella gente que lo hace con premeditación, ventaja y alevosía. Y es que ahora hay hasta pastores que le están diciendo a sus feligreses, no importa, usted escúchelo, y no hay ningún problema. No, yo he aprendido a través de la palabra que tanto estos hombres estaban puestos con un propósito específico, con una función específica, todo tenía que ser para la gloria y para la obra de Dios. Él es mi dueño, es mi ser, es mi amo. Él me salvó. Y por tanto, todo lo que yo soy, todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, le tiene que dar gloria, honra, alabanza a Dios. Eso dice Colosenses 3:23, que todo lo que damos de hechos o de palabras, hacerlo como para Dios, no para los hombres. Si usted hizo para algo para un hermano y no le dio gracias, o para un hermano no le dio gracias, no se preocupe, usted lo hizo para Dios. Por eso necesita pensar, todo lo que yo hago, lo hago para Dios, no lo hago para los hombres. Si le dan gracias, bueno; si no te dan gracias, gloria a Dios, lo hice para Él, y de Dios tendré recompensa. Por eso ya no viva como a usted le parezca. No es que yo ya no le puedo ayudar porque a mí me agradecieron una vez pasada. Porque a Cristo servís, dice la palabra. Ya no viva como a usted le parezca, porque Cristo es Rey. Y todos aquellos que son súbditos de Él entenderán esto. Ahora ya no podemos estar dándole alabanza al mundo y alabanza a Dios. Mi alabanza tiene que ser fresca para Él. Y el salmista David lo llevó a este nivel. Oiga, le dijo, de madrugada oirás mi voz. Qué tremendo. ¿Cuántos de aquí podemos tomar esa actitud de levantarnos de madrugada solo darle un cántico al Señor? No, algunos si los levanta de madrugada, hermanos, se levantan pero airadísimos. ¿Y por qué me levantaste esta hora si no sabes que es mi sueño? Pero imagínense si alguien lo levanta a darle alabanza a Dios. El que quiere ir con Cristo necesita aprender lo que Cristo hizo. Si Él se levantaba, dice Marcos 1:35, de madrugada, a darle esa adoración a Dios, a buscar de su presencia. Cada vez nuestras actitudes y nuestro carácter revelan qué tan cerca, qué tan lejos andamos de Dios. Yo le quiero decir a alguien en esta tarde, escuche bien, si Dios está con usted, usted no tiene por qué estar con temor de todas las cosas. Hay gente que cualquier cosita es que nos vamos a morir. Hermano, ¿cuál es el problema, hombre? Si yo tengo un lugar allá en los cielos que está preparado para mí, a mí me dicen que estaba enfermo. Está bien, gloria a Dios, si Dios me permite, me voy a morir, si no, no. La enfermedad tal vez me va a constreñir en algún momento, tal vez me va a causar dificultad, pero en el momento de Dios. Yo le quiero decir a alguien esta tarde, no viva según le parezca, viva según lo que Cristo Jesús dijo, según lo que la Biblia dice. Aleluya. Y lo primero que encubre todas estas cosas, ¿sabe qué es? Amor. Ame a su amigo, ame a su enemigo, ámese a usted mismo, ame a su Dios. Aleluya. Si usted no sabe cómo hacerlo, comience a vivir, a leer los evangelios y a ver a un Jesús que tuvo comunión con el Padre, y a través de eso pudo ver la mano de Dios moviéndose en favor de Él. Algunas veces pensamos que solo porque somos hijos de Dios todo nos tiene que salir bien. No. Algunas veces te va a salir de acuerdo a la voluntad, algunas veces no te va a salir bien, pero siempre estará dentro de la voluntad de Dios. Dios nunca va a dejar que cosas pasen a sus hijos. Todo está dentro. Y aunque sea malo, la Biblia dice que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Dios. Romanos 8:28. Así que, amados hermanos, ya no vivamos según nos parezca, vivamos según Jesús. Póngase en pie en esta tarde. Venimos a darle gloria a Dios, dele gloria a Dios un momento conmigo. Venimos a pedir palabra de Dios. Dígale, Señor, gracias, porque yo no sé si le ha hablado Dios, pero yo traje esta palabra de parte de Dios para usted y para mí. Bendito sea su nombre. Usted no tiene que estar afligido del mañana, porque Dios ya está en el mañana.
Usted no tiene que tener temor de nada porque Dios está allí. Usted tiene que determinar que usted está aquí por convicción personal, no por nada, ninguna otra cosa más, por convicción personal. Porque Él es su Dios. Él es su Dios. Yo quisiera invitar a alguien esta tarde, yo no sé si la hija de mi hermana Hilda, ella ya hizo un voto de conversión y decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero ofrecerle a Jesús. I want to offer you Jesus. I want to offer you Jesus as the source. Si alguien esta tarde, si no, vamos a hacer una oración. Y si alguien está enfermo, yo le voy a invitar que pase también, podemos orar. Aleluya. Sí, Santo. Espíritu